que si tú te hubieses ido de Venezuela hace 15 años a cualquier otro país? Bueno, empecé a trabajar, pero resulta que ese sueño se quedó en la gaveta. Todo hasta ahora suena muy bonito, Ajá. muy romántico, pero estoy seguro que ese camino estuvo lleno de retos, obstáculos, momentos oscuros. Pero siempre enfocados en la danza. Entonces es como remar contracorriente desde el principio. Es por la energía que se transmite. Y al final eso es lo que quiero, no para mí realmente, sino para todo el entorno. ¿Qué significa para ti bailar al son que nos toquen, Dani? Es básicamente el arte en lo cotidiano. Es motivación versus disciplina. Bueno, yo soy una persona que tiene que estar motivada para aventurarme a un reto de estos, la verdad. Ímpetu es un proyecto que efectivamente nació con una idea quizás un poco ingenua. Definitivamente el miedo que tengo de crear algo realmente de valor es gigante. Yo soy de los que piensa que todo el mundo debe tener un sueño para levantarse con entusiasmo y con ímpetu todos los días, un sueño por la cual trabajar durísimo y por la cual ser mejor, un poquitico cada día. Hoy estoy con una de esas venezolanas que tuvo que migrar por un tiempo en búsqueda de mejores condiciones y en el camino creo que se encontró un gran sueño y lo más importante es que lo logró alcanzar ese sueño y con ella quiero hablar hoy sobre eso. Llegó el café, bienvenida mi Marcy a Son Voz. Bueno, bienvenido tú también al son que nos toquen porque estamos... En un episodio inédito, doble, Así en es. colaboración. Vamos a salir en los dos podcasts. Salud, muchachos. yo sé que tú no tomas café, Salud. mi Marcy, ¿Puedes eso creerlo? vas a tener que aprender a tomar Ay, café no porque lo sé. Icao, buen café, es el mejor realmente. Te lo creo. Mira, tú eres de esas personas, de esas poquitas personas que dice que va a escribir un libro y de esas poquitísimas personas que dice que va a escribirlo y lo escribe. Y aquí está. Al son que nos toquen, al son que nos toquen. Una acotación importante, ya está agotadísimo de hace algún tiempo, pero hoy no venimos a necesariamente hablar del libro. Yo quiero hablar de ese proceso, precisamente, que viviste, esa aventura que viviste al escribir este grandioso libro. Y la primera pregunta que te voy a hacer es, ¿tú escribiste el libro o el libro te reescribió a ti? Bueno, me encanta estar aquí contigo y además contarte esta experiencia que me transformó la vida. Yo creo que yo escribí el libro definitivamente, pero la vida me fue mostrando que esto no es solamente un libro. Al son que nos toqué fue mi tesis para graduarme como periodista de LUCAP y luego de haberlo hecho, yo veía cómo mis amigos, algunos, tenían la oportunidad de ser publicados en su tesis por editoriales y eso me parecía un sueño y ahí se me metió en la cabeza que yo no iba a escribir esto para dejarlo en la biblioteca de la universidad, sino para convertirlo en algo más. Okay. Entonces, claro, cuando uno estudia periodismo tiene la oportunidad de, bueno, te enseñan a escribir para reportajes grandes, crónicas, historias de vida y eso fue lo que hice con Al son que nos toquen, pero en ese momento no tuve como mucha facilidad de publicarlo con editoriales. De hecho, empecé a trabajar con una y después eso se quedó a la mitad. Y bueno, un día me di cuenta que yo podía armar mi propio equipo. Entonces llamé a unos diseñadores talentosísimos, llamé a un editor, un corrector de estilo y bueno, empecé a trabajar, pero resulta que ese sueño se quedó en la gaveta. Okay. Y, ¿Por cuántos años? 10 años, Daniel. 10 ¿te puedes años creer? engavetado. Ay, sí. Entonces, 10 años después, pues pude sacar mi proyecto a la luz y ahí fue donde me di cuenta que esto era más que un libro y que te podía transformar la vida de mil maneras. ¿Qué fue ese signo o cuál fue esa señal que dijo, este es el momento de transformar esto en algo verdadero, en algo real, en un hecho concreto? Sí, bueno, muchas cosas. Primero, siempre quise hacerlo, entonces tenía como el foco puesto ahí, Bueno, aunque pero querer a veces... hacerlo, todo sí. el mundo está lleno de quiero hacerlo, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, quería hacerlo y tenía como mucho la mente puesta. Yo soy una persona que termina lo que empieza, entonces así fuese 20, 50 años después yo sé que lo iba a hacer. Salud por eso. Pero resulta que en medio de todo este tiempo yo emigré primero, luego vino la pandemia. En pandemia empecé a dar unos talleres de creatividad que ayudaron a muchas personas a sacar sus proyectos a la luz y yo todavía no sacaba el mío.
Y luego, eso fue en 2020. En 2021 se muere mi abuelita, que fue un choque de vida súper heavy. Y en 2022 dije, o sea, este duelo tan grande lo tengo que transformar de alguna manera creativa que me llene de vida. Y bueno, te lo contaba en estos días, el 31 de diciembre de 2021, un mes después de que se murió mi abuela, yo estaba llorando así horrible y me llegó un email que decía, Marci, aquí está tu manuscrito diseñado. El diseñador, después de 10 años, Wow. me había mandado el libro y yo decía, no lo puedo creer. Además era súper bello porque tenía unos colores que se parecían mucho a mí. El encuadernado ¿Qué es era ese que tiene actualmente? Sí, era completamente diferente. Wow, mira, tenía estas fotos bellísimas encartadas con primera esta vez que yo luz. veo esa diagramación, a lo mejor hay otros libros así, Sí, pero viste me qué bello. encanta. Y sí, y entonces todo tenía un diseño, todo se transformaba en algo que yo quería decir. Y resulta que dije, bueno, aquí fue, vamos a hacerlo. Y el 1 de enero, el 2 de enero, me puse a trabajar para poder presentar ese libro en Caracas el 29 de abril, que es el Día de la Danza, porque este libro es un libro que cuenta la historia O sea, reciente de estamos la hablando danza. 4 meses aproximadamente tuviste de esa tercera y definitiva señal de que ahora es el momento a tu fecha, digamos, tu deadline, ¿no? Claro, eso, te pones un deadline, pero para llegar ahí tienes que trabajar mucho. Entonces es como que, bueno, tienes un libro en la mano, ok, tienes tu manuscrito diseñado, ¿y ahora qué haces? ¿Cómo lo sacas? Entonces tuve que también asesorarme, ¿no? Llamar amigos que saben tener un coordinador editorial que te va diciendo, primero va esto, luego lo otro, tienes que registrar el libro así, tienes que pagar este derecho, tienes que imprimirlo. Y ahí lo que hice fue, por primera vez en mi vida, poner todos mis talentos al servicio de un proyecto, que era algo que a mí me costaba mucho hacer porque, como sabes, me considero una persona multipotencial y eso a veces es increíble y otras veces te juega en contra. Tú pudieses definir con palabras muy sencillas o como si le estuvieses explicando a Federico, mi hijo de 5 años, qué significa ser multipotencial. Tener muchos talentos, hacerlos todos muy bien y no poder decidirte por ninguno. Que es como mezclar un poco de Avengers y sacar a uno Claro, de es, allí. es cualquiera de los parques de Disney, sí. Y tú no vayas para qué atracción montarte, porque le pones tanto empeño y tanta pasión a las cosas que sabes que te gustan y que haces bien, que sabes que eres bueno, pero no sabes cómo mezclarlo porque no hay una carrera en la universidad que te enseñe a hacer todo eso, no hay un oficio, porque, ¿por qué? Porque la gente siempre te dice que en el mundo de toderos tú tienes que ser el especialista en algo y hay personas que nos cuesta muchísimo eso. Mira, todo hasta ahora suena muy bonito, Ajá. muy romántico, pero estoy seguro que ese camino estuvo lleno de retos, obstáculos, momentos oscuros, momentos de dudas. ¿Cuáles fueron esos grandes retos, algunos de ellos, porque seguramente fueron varios, que te hicieron dudar? Bueno, primero sacar un libro de danza contemporánea Ok, es una ok. locura. Tú primero dices, voy a sacar un libro. Ok, ya, esta está medio loquita. Sí. Voy a sacar un libro de danza. Ok, está un poquito más loquita. Voy a sacar un libro de danza contemporánea. La perdimos totalmente, ¿no? Totalmente, además, cuando estudias gestión cultural, lo primero que te dicen es que la cultura siempre es el presupuesto menor que asignan a los estados, a las artes, y de ese presupuesto mínimo, el de los libros y el de la danza son los últimos. Entonces nosotros le apostamos a esto de distintas maneras, pero siempre enfocados en la danza. Entonces es como remar contracorriente desde el principio. Luego sacar un libro cuando tú no eres formalmente un escritor. Sí tengo talento para escribir, sí me gradué de una carrera que te enseña escritura, pero más allá de eso, pues yo no puedo competir con los grandes autores y las grandes editoriales. Entonces, ¿cómo hacer eso? Y por último, bueno, sí, durante el camino en el que tuve que unir todos mis talentos al servicio de este proyecto, me encontré con personas que me ayudaron mucho, pero otros seguí consejos que de pronto no eran los mejores, o de pronto me encontré con personas con las que estaba trabajando y que me iban, por ejemplo, a pagar por montarles un evento para presentar el libro y resulta que de pronto no honraron su compromiso. Entonces ya ahí vienen dificultades, hay retos Claro. que son como más del ánimo, de lo que tú te enfrentas con tu proyecto y otros que ya son más administrativos que también son muy difíciles de afrontar. Te voy a atajar allí y te voy a preguntar, motivación versus disciplina. Bueno, yo soy una persona que
tiene que estar motivada para aventurarme a un reto de estos, la verdad. Pero más allá de eso, la disciplina es lo que te mantiene y creo que todos los que hemos hecho algún proyecto importante en la vida sabemos que eso tiene que ser así. Se escucha mucho, necesito estar inspirado para escribir o necesito estar inspirado para crear una coreografía, necesito la musa para poder crear. Yo creo que a veces eso se convierte en una excusa y hay momentos donde simplemente tienes que pararte y escribir lo que sea y pararte y crear lo que sea y pararte y moverte simplemente y eventualmente la motivación o la inspiración llega. Hay un concepto del periodismo, Dani, que se llama el lugar de enunciación, que yo me lo traigo siempre a todo lo que hago, y es básicamente nombrar cómo tú ves el mundo. Y si tú lo ves, por ejemplo, desde el ímpetu, todo lo vas a ver así, todos los proyectos que hagas van a tener que ver con eso que tú decidiste, que era como veías la vida. Y en mi caso, yo siento que yo antes pensaba que de pronto la danza, que de pronto por ahí iba algo no sé, la fiesta, la alegría, pero después emigré, empecé a viajar muchísimo, tanto por placer como por trabajo, retomé la danza, entonces decía, ¿cómo uno todos estos proyectos de vida en un lugar de enunciación? Y me di cuenta que podía ser el movimiento, que es precisamente lo que tú acabas de nombrar. Y una vez yo escuché una frase importantísima para mí, que es, nunca el cuerpo no agradeció haberse movido. Y es así, o sea, tú vas a un ensayo que te da mucha flojera y, o sea, lo que haces es agradecer haber ido a ese ensayo, aunque la coreografía no te salió como querías. Entonces, así con todo lo que hacemos en la vida. Yo te mandé una fotico unos minutos antes de grabar. Dije, estoy en mi terapia, una foto del gimnasio. Sí. Mira, yo voy a hacer una confesión, voy a aprovechar, conectar esta reflexión maravillosa que acabas de hacer para hacer una confesión y un anuncio. A ver. Aquí contigo. La confesión es que ya creo que es obvio, sobre todo en un medio tan masivo como YouTube, es de hecho uno de los espacios de mayor producción audiovisual y rentabilidad que hay en el mundo. Sí. Entonces te podrás imaginar la cantidad de podcasts y espacios como este. Y yo verme 2, 3 años atrás en donde, oye, yo quiero hacer algo como eso, pero me da miedo, porque yo nunca lo he hecho. Y enfrentar esos miedos para luego llegar aquí, desde esa toma de decisión hasta hoy, que es oficialmente el episodio número 18 de Son Vos. Bueno, pasaron muchísimas cosas, ¿no? Y dicho esto, pues obviamente ha rondado en mi cabeza la idea de escribir un libro, precisamente. ¿Qué? Ímpetu es. Y ya lancé algunos trazos. Lo llamo así, ya lancé algunos trazos a principios del año pasado. Y bueno, yo voy a usar de inspiración para este próximo año que me viene un año retador en mi vida personal y en mi vida profesional para, bueno, concretar esa idea. Así que probablemente de aquí a un año tenemos Ímpetu es, que, bueno, será probablemente una recopilación no solamente de nuestras historias y valores, sino de muchas herramientas prácticas que yo quisiera brindar al entorno dancístico y artístico, como creo que es el propósito general de Grupo Ímpetu. Qué belleza, Dani. Me emociona y me surgen también muchas preguntas. Te voy a usar de mentora. Wow, imagínate. Bueno, eso que acabas de decir me parece súper bello, porque no sé si conoces la teoría del viaje del héroe. Sí, la he escuchado muchísimo. Bueno, para quienes no lo saben, es una teoría de Joseph Campbell que, en palabras cortas, es básicamente quien nos puso a pensar en las películas, el orden de las películas tal cual lo conocemos. En vez de inicio, nudo, desenlace, es un protagonista que recibe un llamado a la aventura y pasa por un montón de obstáculos y de cosas para llegar de nuevo a casa, ¿no? Y ahí yo aprendí algo de Yasmín Centeno, de Profe Jazz, que me pareció valiosísimo, que es que ¿qué pasaría si nosotros, cuando somos los protagonistas de nuestra historia y le damos la vuelta a ese círculo y llegamos de nuevo a casa completamente cambiados y satisfechos por lograr lo que queríamos? Cuando recibimos ese nuevo llamado a salir por otra aventura, ¿qué pasaría si nos convirtiéramos en los mentores
de quienes vienen detrás, ¿no? Y a mí me parece bellísimo eso porque siento que es lo que tú haces también con Grupo Ímpetu, que empezó como Ímpetu, centro de danza 20 solamente. años. Hace 20 años, cuando eran los jovencitos que se atrevieron a abrir este emprendimiento que ahora es Qué la industria. irreverentes, cómo se les ocurre hacerlo. Y aquí estamos. Dani, tú eres un comunicador nato y a mí me llama mucho la atención que digas que tenías Gracias, miedo, maestra. claro, que tenías miedo porque yo te he escuchado decir que tú quieres tener una propuesta como esta desde antes que existieran los podcasts, recuerdo yo. Entonces me gustaría saber un poco de qué cosas te ha enseñado ímpetu, cómo te ha transformado la vida y cómo te ha traído hasta aquí, a esta evolución de muchos emprendimientos que no son solamente un centro de danza. Ímpetu es un proyecto que efectivamente nació con una idea quizás un poco ingenua, con una pasión por la danza que se fue transformando en un proyecto donde si yo realmente quería trascender, a mí la palabra trascender en los inicios de ímpetu me resonaba, ¿no? Porque yo tuve que lidiar con, bueno, el reclamo poco injusto entre comillas quizás, pero genuino de mi entorno familiar de cómo abandonas una carrera corporativa en Procter & Gamble para dedicarte a bailar. Ellos nunca me preguntaron si yo tenía alguna intención de trascender en un proyecto como el de ímpetu, sino simplemente me vieron bailando, ¿no? E inmediatamente sacaron la cuenta, la típica cuenta, Daniel bailando, viviendo bajo un puente en 5 años, ¿no? O sea, ese es el 1, 2, 3 del artista. Además, ingeniero, ¿no? Además, ingeniero de la Simón Bolívar, con un lado, o sea, como que todos los ingredientes como para decir, este está un poco loquito, ¿no? Pero yo inmediatamente hice clic a los pocos meses de que yo tenía que precisamente llevar y trasladar ese conocimiento, esa experiencia universitaria que yo creo que fue muy valiosa para mí en un proyectico que nació con, como tú dijiste, ímpetu centro de danza en un saloncito de 60 metros cuadrados donde teníamos todo a lo que es hoy, ¿no? Yo no tenía en ese momento la idea clara de que íbamos a llegar hasta donde hemos llegado hasta ahora, pero ciertamente sí tenía la intención de trascender. Y para ello yo necesitaba unas bases muy sólidas. O sea, yo necesitaba entender, bueno, cuáles eran nuestros valores y nuestros principios, que aunque suena un poco romántico y artificial a veces, yo creo que para toda empresa, para todo proyecto, para todo pequeño emprendimiento, es la base de todo. Entonces, ahí, justo antes, me tomó 5 años, esos primeros 5 años, de decir, ok, ¿cuáles van a ser nuestros 5 valores fundamentales sobre los cuales nos vamos a realmente a apoyar y sobre eso empezar a construir? Hubo muchos aciertos, muchos desaciertos, muchísimos errores, pero en el 5.º año puedo decir, bueno, ya aquí saca la cabeza por primera vez ímpetu y ahí nace voluntad, arte, pasión, libertad y danza como valor fundamental. Y los quise organizar de una vez como una especie de sistema solar, donde puse a la danza en el centro como el sol y alrededor estos 4 planetas. Voluntad, que la asocié con el color verde, libertad, que la asocié con el color azul, pasión, que la asocié con magenta o fucsia, como lo quieras llamar, y creatividad, que es un valor actualmente en esta era de la inteligencia artificial tan fundamental. Hace 20 años, 15 años era vigente, hoy es más vigente que nunca. Entonces sobre eso empezamos a construir. ímpetu me ha enseñado todo, muchas historias, muchas relaciones, muchas vivencias, muchas vidas transformadas de niñas y niños que llegan con un sueño, que llegan llenos de adversidades y problemas, que vienen arrastrando quizás del colegio, de casa y salen transformados de patito feo a cisne, ese famoso cuento. De esos cuentos aquí hemos vivido muchísimo. Y ser corresponsable de eso de manera directa o indirecta es realmente mágico. Y obviamente
¿qué queremos ahora de que los próximos 20 años? Acabamos de reescribir nuestro propósito. Está en nuestras redes sociales, @somosímpetu. Los invito a verlo porque es un texto un poco largo, pero ahora, sobre todo por la coyuntura país en la cual estamos viviendo actualmente y donde pareciera ya haber una luz al final del túnel, estamos empezando a pensar en abundancia. Estuvimos gestionando por muchísimos años en crisis y ahora estamos empezando, nuestro mindset es de abundancia. Y abundancia para la danza en general, para la industria en general, es crear más y mejor industria, es crear más y mejores espacios, es proyectarnos, es seguir transformando vidas y es manteniendo nuestros principios intactos y de ahí al infinito y más allá. ¿Tú cuál crees que es el aporte de ímpetu a la danza en Venezuela? Sin duda alguna, nosotros somos y nos convertimos durante muchísimos años de crisis, porque han sido infinitos. No quiero ser... 20. Sí, yo no quiero ser repetitivo con esto, pero simplemente es ver un poco las estadísticas de la historia y uno dice, wow, 20 años en plena crisis, con toda la... O sea, tú haz una lista de todas las crisis posibles, meteorológicas, políticas, y vas a ver todo, y todas las hemos padecido y sobre todas ellas nos hemos tenido que montar. Y nosotros nos hemos convertido en ese espacio de supervivencia y luego de vivencia para la bailarina o el bailarín que necesita no solamente expresarse, sino necesita trabajar, necesita poder mantenerse en movimiento, como lo hablamos. Ímpetu no ha parado, no para, 24/7, 365, ímpetu no para, y eso se ha convertido en una especie de nirvana para los bailarines y el talento en general. Yo creo que el aporte de ímpetu es la industria que han armado. Sin duda. No lo quise decir así, pero yo sí efectivamente... lo quiero decir así. Es necesario decirlo, no solo porque no hay que ser modesto con el trabajo que uno hace, sino porque una de las cosas que más le falta a Venezuela es tener industria del entretenimiento, del arte y eso, dar trabajo a bailarines, pero también generar la competencia de baile comercial más grande del país. Eso durante 20 años o 22, 25, no sé cuántas tiene ediciones ya el DAM, pero es, o sea, mantenerse y no solo seguir ahí. Tú decías supervivencia, pero yo veo que ímpetu ha crecido un montón, Dani. Sí. O sea, no era este espacio donde estamos, no existía hace 20 años. Claro, si pones exactamente quizás las mismas actividades, lo que pasa es que nunca es lo mismo, porque cada país, cada experiencia, cada circunstancia es única, cada historia es única, pero mucha gente me ha dicho y me ha reprochado, es que si tú te hubieses ido de Venezuela hace 15 años a cualquier otro país, tú tendrías ahorita una mega imperio, etc. Y yo, no lo sé, a lo mejor no. A lo mejor me hubiese acomodado demasiado y no tuviese quizás el agarre y la garra y el empuje y el ímpetu que he desarrollado acá. Ímpetu dejó de ser una marca o un nombre simplemente para convertirse ya en una identidad. Yo cuando digo la palabra ímpetu y la gente ve el logo con el gorrito para atrás, yo, sí, es que eres tú, pero eres tú no por la imagen, es por la energía que se transmite. Y al final eso es lo que quiero, no para mí realmente, sino para todo el entorno. Y un entorno que yo quisiera que se multiplique al infinito y más allá. Entonces, sí, yo lo veo desde mi perspectiva muy personal, como una especie de supervivencia, porque ha sido como... Pero quizás quienes nos ven de afuera dicen, bueno, yo veo quizás un poquito más que eso, ¿no? Claro, yo acompañé a ímpetu como 8 años como jefe de prensa y todos los años vi crecimiento, inventos nuevos, vamos a apoyar a las gaitas, vamos a abrir nuevas sedes, vamos a abrir nuevas sedes en otros países, vamos a hacer competencias en otros estados de Venezuela, vamos a adquirir licencias de otras competencias. O sea, creo que eso es muy valioso y vale la pena que quede registro tanto como en este libro donde están nombrados, como en YouTube y en todas las plataformas que vengan. Es así, volviendo a tu espectacular libro. ¿Tú crees que este libro es un producto o es el espejo hoy de Marcy Rangel? @MarcyAlejandra R, por cierto. Y @al son que nos toquen en
la plataforma que quieran ver este episodio también. Yo creo que ese libro me transformó la vida, básicamente, porque a partir de ahí logré muchas cosas. Primero, entender cómo unir esos talleres de creatividad que estaba dando con la publicación de mi libro, que también incluyó producción de eventos. O sea, me llamaron para ser speaker en auditorios gigantes de 2.000 personas, 1.500 personas. Hablé con la... En paneles con la manager de Carlos Vives, con en la sala de actos de la Comunidad de Madrid. O sea, pasaron tantas cosas, Dani, y todo desde la autogestión, que me empecé a replantear el término, porque uno ve mucho la autogestión como, ay, pobrecita, no la llamaron de una editorial, entonces vamos a hacerlo. Te voy a ser muy honesto que yo te seguí, obviamente, en tus procesos a través de las redes, y esa era mi percepción. Yo, oye, pobrecita ella contra todo el mundo. Se me quitan las ganas de escribir un libro. Claro. Eso era lo que yo veía desde afuera. Sí. Y bueno, puede que tenga un tema de que la autogestión llega a un punto en el que necesita apoyo para sostenerse en el tiempo. Eso definitivamente, y creo que por eso fue que yo me planteé un proyecto que tuviera un inicio y un final. Es decir, yo me proyecté empezar el 2 de enero y el 31 de diciembre tener todo el tiraje vendido, pasara lo que pasara, y eso lo logré. Entonces, claro, pasar a una segunda edición del libro me costaría pensar en la energía que eso implica. Hay mucha gente que te dice, bueno, pero ¿por qué no lo publicas en Amazon y ya? Porque esto es volver a diseñarlo, porque estos son 4 PDFs para poder armar esto. Luego de eso... gané 3 convocatorias internacionales, una en España, otra en Colombia. Fui invitada por muchas ONG y fundaciones a hablar con chamos migrantes. Me llamaron a hacer otros libros a partir de esto. Di mentorías de Haz que tu libro suceda, que era mi mentoría en ese momento para gente que quisiera aventurarse en algo así. Y terminé no solo pagando mi proyecto y ganando dinero, sino entendiendo que yo podía unir todos mis talentos al servicio de mi proyecto y de ahí transformarlo en otra cosa. Iba precisamente a llegar a ese punto, porque yo soy de los que, bueno, empiezo a trabajar en una idea, inmediatamente abro en mi cerebro la hoja de Excel, claro, o el Google Sheet, y empiezo con los numeritos, ¿no? Porque al final del día también he insistido que dentro de ímpetu y en el entorno, y creo que ese va a ser probablemente el gran aporte que dé al final de mi libro de ímpetu, es el arte tiene que ser autosustentable. Yo creo que ya llegó la hora. Ciertamente el financiamiento es importante en proyectos de gran alcance, proyectos masivos, y que eso sí coherentemente forman parte de un programa de gobierno, bienvenido. Pero yo soy de los que cree que tiene que ser autosustentable, porque si no, básicamente no perdura en el tiempo. Y no se valora al mismo tiempo. O eso es mi percepción, ¿no? ¿Cómo hiciste para efectivamente convertir esto en un proyecto y en un producto rentable? Bueno, lo que a mí me emocionaba mucho, hablando de la motivación, era pensar en el día de la presentación del libro. O sea, que yo cómo me imaginaba eso. Entonces pasé por muchas etapas. Yo tenía un cuadernito que fui llenando durante los 10 años con las ideas que yo tenía para sacar a la luz. Y bueno, luego Caracas se transformó y probablemente los espacios que existían en el primer momento, que eran los que querían, no fueron los finales, pero lo que sí prevaleció era la emoción de hacer un proyecto que no dependiera de una librería. No era un libro de, ay, vamos a hacer un conversatorio en una librería y ya. No, para mí esto, al son que nos toquen, es un libro que habla de bailarines que viven de su talento en Venezuela. Entonces era también ese refrán que nos dice que si de algo sabemos en el Caribe es de resolver con lo que sea que tengamos. Exactamente. Entonces era un poco armar una fiesta donde la gente pudiera bailar
y entender que se movía el son que nos toquen sin necesariamente bailar profesionalmente. Obviamente había una muestra de danza, había un conversatorio sobre el libro, obviamente se vendía y también había merch del libro que me ayudó muchísimo a pagar los costos que eran hoodies y franelas. Entonces esto se convirtió en un proyecto colaborativo además. Yo te escucho y digo, esto se parece demasiado de ímpetu. Claro. ¿No? Porque al final del día, mis papás y mi familia pensaban, bueno, pero es que vas a vivir de dar clases de baile. No, no es necesariamente eso. Claro. Es todo lo que puede haber alrededor. Y lo que además eres capaz de construir de manera creativa alrededor. Entonces, mucha gente piensa, y me incluyo, de que quizás la rentabilidad del libro está precisamente en la venta en la librería, pero quizás es lo que menos rentable es. No lo vendí. Está en todo lo que está alrededor. Me imagino que mucha gente le pasará que escribe el libro, a lo mejor no vende ni una sola copia, pero da 3 charlas, 3 speakers súper inspiradoras y listo. Claro, no solo eso, yo no lo vendí en librerías porque te quitan el 40% si lo vendes ahí, entonces tú dices, bueno, ¿qué prefieres? ¿La vitrina linda donde le puedes tomar la foto a Instagram o de verdad rentabilizar esto? Entonces, lo que hice fue que yo vivía en Bogotá en ese momento, tenía libros en Caracas y preguntaba, mira, me compraron un libro en Holanda, en Dinamarca, en Australia, que fueron casos reales, y siempre había alguien que quería llevarlo y se emocionaba, se lo llevaba en el tren a Nueva York, a no sé quién, y se tomaban la foto y me la mandaban. Yo hice un archivo de todos mis amigos con la foto, con el hoodie, con la franela, con el libro, y eso está en una página, lo pueden ver en alsonquenostoquen.com, toda la historia de lo que hicimos, evento por evento, fueron 12 eventos en 4 países. Y además este libro se expuso como parte, ganó un concurso de diseño en España, fue representante de Venezuela en este concurso y fue muy emocionante, Dani, entrar a la Casa de América, que es un lugar cultural importante en Madrid, que queda al lado del Museo del Prado además, o sea, como wow. Y ver el libro expuesto y la historia del libro ahí como en un pendón gigante y luego hablar sobre la experiencia sin necesidad de ser diseñadora. Entonces ahí vamos otra vez, ¿no? Sí, a todo hay un valor no monetario, digamos, pero un valor emocional gigantesco. Gigantesco. Entonces, eso, y luego, bueno, este libro también, yo decía, bueno, es un libro de danza y yo toda la vida he bailado, y lo que hablábamos no necesariamente soy la bailarina más técnica, ni la que baila todos los días a toda hora, me encantaría tener el tiempo para hacerlo, pero dije, bueno, después de 13 años de haberme conectado más con mi lado periodístico, voy a volver a bailar. Y hasta me traje a mi profe de Colombia para que bailara conmigo y diéramos clase acá en Caracas en diferentes academias de salsa y bachata, y fue una experiencia que no solo no olvidé, sino que me llevó ahorita a competir como solista de bachata en Colombia. Y además a ganar competencias que no es lo más importante, pero sí es lo que más te enseña por qué pasan esas cosas cuando no eres el bailarín más perfecto y empiezas a encontrarle otra dimensión a la danza que tiene que ver con tu madurez, con cómo asumes la danza después de que ya tienes una vida como más armada que antes. ¿Cuál es tu motivación al logro? ¿Por qué lo estás haciendo? Y bueno, ¿qué puedes transmitir con todo eso, esas conclusiones adentro de ti mientras estás bailando, ¿no? Sí, es que si me das una historia mientras bailas, me lo das todo. Sí. La danza es mucho más que simplemente técnica. ¿Volverías a escribir un libro? Claro. Ya estás escribiendo el segundo. Bueno, no necesariamente, pero sí hice he hecho algunos ejercicios. Tuve la oportunidad de viajar mucho, primero gracias al libro y después por trabajo, porque quise, porque me muevo. Y creo que la migración me ha marcado mucho. Entonces, desde que emigré en 2017, todos los meses durante un año escribía textos de lo que iba aprendiendo en mi vida en Bogotá, y eso lo publicaba en Instagram. Agarré todos los textos, los edité y los convertí en un ebook que solté en pandemia cuando queríamos hacer muchos proyectos. Y luego hice una guía para viajar bailando, que es un poco mis recorridos por
por esos lugares del Caribe donde he ido y que afortunadamente me han hecho conocer muy bien Colombia, Puerto Rico, Venezuela, contando las fiestas de baile, digamos, populares en cada una de estas ciudades, y que son las que yo siento que arman un mapa identitario del Caribe y de lo que somos. Ok. Va un poco por ahí. Vamos a ver qué sale de eso. Seguramente saldrá algo espectacular. Estamos ya llegando a la fase final. ¿Quieres lanzarme alguna recta de 90 millas para ver si bailo a tu son? O yo al tuyo. Exactamente. Me llama mucho la atención que digas que es el episodio número 18 porque hace un año yo también lancé... Ya eres mayor de edad, ¿no? Exacto. Yo también lancé mi podcast y justamente lo detuve en el episodio 17. O sea, ¡Wow! el que estoy a punto de lanzar en una nueva temporada es justo el 18. Y justo esta colaboración, además. Venga, o sea, hermana, 18. No lo puedo creer. Doble son. Claro. Nada, Dani, te quería preguntar que cómo ahora estamos hablando del movimiento y de los viajes. ¿Cómo crees tú que vas a afrontar ahora este nuevo periodo, digamos, de viaje, de receso en otro lugar, sin ser un migrante? Porque creo que no te consideras así. No, en lo absoluto. Bueno, para dar un poquito de contexto, tengo que ausentarme algunos meses de esta gran vibra diaria que se vive aquí en Ímpetu, Grupo Ímpetu Venezuela. Pero, bueno, he intentado efectivamente encontrar la forma para, bueno, uno, no solamente mantenerme conectado, hoy en día vía remota, pues obviamente hay mucho que se puede hacer, ¿no? Voy a encontrar y seguramente tendré el espacio para ya dedicar energía a lo importante y no a lo urgente. Durante estos años de crisis nos hemos dedicado a resolver problema tras problema y dedicarnos a lo urgente y dejar a un lado lo importante. Entonces ya tengo mi plan de trabajo de proyectos importantes para fortalecer esta estructura y tal como te lo dije, yo creo que durante esta grabación y esta conversación acabo de hacer clic. Yo creo que la gran columna vertebral de esa gran aventura va a ser precisamente escribir mi libro. Y bueno, yo te agradezco la inspiración porque efectivamente han habido algunas señales, así como las tuviste tú. Y yo creo que esta es una que definitivamente llega para mí. Así que probablemente esa será la columna vertebral y a partir de ahí construir lo demás. ¿Qué crees que hace falta por lograr en tu carrera? Además del libro. Yo creo que falta mucho. Yo, afortunadamente, me siento muy joven aún y no en vano acabo de reescribir el propósito de los próximos 20 años de Ímpetu. Pero algo en concreto que yo siento que nos hace falta es construir un teatro digno, realmente digno en Caracas. No quiero decir con esto que no tengamos infraestructura, por supuesto, pero la última gran infraestructura que se construyó aquí fue en los 70, que es el Teresa Carreño. Después de esto han habido algunas iniciativas. El Centro Cultural Chacao, pues obviamente es insigne, pero yo creo que nos hace falta y yo quisiera participar en un proyecto como ese, ¿no? Yo lo llamaría Ciudad Cultural Ímpetu. Claro. Es un proyecto que está ahí engavetado y si no me equivoco debe tener más o menos 10 años. Así como el tuyo, debe estar por cumplir 10 años, así que quién sabe. Falta poco, sí, entonces. Quién sabe si 2026 es el año. Y este seguramente será un proyecto de largo plazo, pero aparte yo quiero, pues obviamente, evolucionar en el concepto de Ímpetu como un espacio de wellness, porque, bueno, he sabido conectar ahora el entrenamiento físico con la danza. De hecho, recientemente acabo de publicar un video, un llamado a los colegios para de alguna manera invitar a pensar en la danza como una actividad de alto rendimiento. La danza puede ser, no quiero decir con esto que toda la danza sea de alto rendimiento, pero sin duda puede serlo. Y yo quisiera empezar a trabajar, evolucionar el concepto de Ímpetu como un espacio de wellness. Es importantísimo, Dani. O sea, cuando tú entiendes la conciencia de tu cuerpo y además empiezas que la dieta, que los suplementos, que cero azúcar, que el gluten, o sea, todo eso te hace cambiar tu conciencia en torno al baile y al movimiento también. Exacto, exactamente. Bueno, yo creo que ha sido una conversación increíble, mi Marci. Yo te agradezco el estar acá
Y bueno, yo creo que todo el mundo quiere escribir un libro, pero realmente lo que quiere es tener algo que decir. Y bueno, la pregunta no es si vas a escribir un libro, si estás dispuesto a conocerte lo suficiente, bueno, como para hacerlo. Gracias de nuevo, mi Marcy. Mira, te quiero decir una frase. ¿Te acuerdas que ayer habíamos hablado de que no importa escribir el libro completo, sino tener una frase que marque a otra persona y con eso ya te das por servido? Wow, me llevo esa frase muy en el fondo, porque yo creo que definitivamente el miedo que tengo de crear algo realmente de valor es gigante. Pero es verdad lo que dices. Yo he leído libros donde a veces solamente una pequeña frase es la que me queda allí grabada por siempre. Hay gente que te compra el libro y no te lee, Dani, pero se inspira con tu testimonio de que tú lo lograste para ellos hacer cualquier otro proyecto que no tenían ni idea que algo tan distinto los podía inspirar. Gracias por inspirarme, mi Marcy. No, gracias a ti. Para cerrar, ¿qué significa para ti bailar al son que nos toquen, Dani? Es básicamente el arte en lo cotidiano. Me pusiste bachata, te bailo bachata. Me pusiste hip hop, te bailo hip hop. Me pusiste Bruno Mars, te amaré por siempre y bailo Bruno Mars como el más impetuoso de todos. Y si te ponen Venezuela en crisis, lo bailo pegadito, con alpargatas y todo. porque ya tienes la experiencia y nos has dejado el testimonio. Es así. Gracias, Dani. Gracias a ti. Si este episodio te ha llegado al corazón, comparte, suscríbete tanto al Son que nos toquen como a Impetu Media Channel. Nos vemos en el próximo episodio.